Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Amén y amén. Amén. El Señor bendiga a nuestro amado pastor que ya está ahí conectado. Le damos la bienvenida al pastor John Sánchez a esta transmisión en Promesa de Dios. Gracias por su apoyo, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, agradecemos que le envíe un saludo a todos aquellos que están ahí conectados para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Dios le bendiga grandemente a toda la audiencia de Promesas de Dios, especialmente a Elkin, a Laura. Gracias, hijo, por esta invitación. Qué privilegio poder compartir con ustedes a través de esta plataforma, de este programa. Y bueno, sabemos que va a ser de gran edificación, de gran bendición para todos aquellos que están en la sintonía, para aquellos que se están conectando. Y bueno, aprovechamos para invitar a todos los hermanos para que puedan compartir esta transmisión y otros puedan alcanzar también lo que Dios va a derramar en esta preciosa hora, en este precioso tiempo. Amén. Amén. Bueno, le recordamos a todos los que están allí conectados que el tema es Elige Dios pareja para mí o yo lo hago. Escriban lo que ustedes piensan en los comentarios. Y bueno, al final, si tienen algunas preguntas, pueden colocarlas también para que con la ayuda del Señor el pastor pueda pues resolver esas inquietudes. Y bueno, sin más, damos paso para que el pastor tenga todo su espacio y el tiempo que el Espíritu Santo le permita para transmitir su mensaje. Amén. Amén, claro que sí. Bueno, damos gracias al Señor nuevamente y bueno, seguimos invitando a todos los oyentes, a todos los hermanos que están en la sintonía para que compartan este link, esta transmisión, para que otros también puedan ser alcanzados y bendecidos de una manera especial. Bueno, este tema es un tema bastante importante que nosotros como hijos de Dios, como cristianos y más que todo los jóvenes que tienen ese deseo de formar una familia, de casarse, es importante tener en cuenta este tema, pues sabemos que la segunda decisión más importante que nosotros tomamos como seres humanos, después de aceptar a Cristo, después de abrirle nuestro corazón al Señor, después de caminar con Dios, la segunda decisión más importante, más trascendental es con quién me voy a casar, con quién voy a formar una familia. Esa es la segunda decisión más importante, porque la primera decisión, que es buscar a Dios, es lo que nos va a llevar a un destino eterno. Ya el éxito de nuestro destino eterno en el cielo. Pero la segunda decisión es, hermano, cómo yo voy a vivir en esta tierra, porque elijo la pareja no indicada, si yo elijo mal, si yo escojo mal, pues voy a estar destinado al fracaso, voy a estar destinado a, bendito sea el Señor, a sufrir consecuencias que no tenía por qué sufrir. Entonces, por eso es importante, y me gustó mucho este tema que me dio Laura, que me dio Elkin. Voy a estar destinado. Entonces, este es un tema muy importante, muy interesante, y yo quiero que usted abra su corazón, abra su espíritu, para que usted pueda recibir de parte del Señor. Entonces, este tema tiene dos preguntas. En sí dice, ¿elige Dios para mí parejas o la escojo yo o la elijo yo? Bueno, yo quiero primeramente tomar un texto de la Biblia que se encuentra en Génesis capítulo 24, versículo 63. Capítulo 24, verso 63 dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos y miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara,
y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Cuando nosotros miramos esta historia podemos extraer algunas cosas. El capítulo 24 es un capítulo bastante extenso y por eso leí los últimos versos. Habla de cómo Dios había bendecido de una manera grande a Abraham. Abraham ya era un hombre avanzado en edad. Ya Sara, su mujer, había muerto. Y dice la Biblia que Abraham se preocupó por buscarle una pareja, una esposa a su hijo Isaac. Por lo tanto, Abraham, dice la palabra, que mandó a llamar a su criado Eleazar, el más anciano de su casa. Y cuando vino el anciano, el criado más viejo de su casa, dice que le mandó a Abraham a colocar su mano debajo de su muslo y que le jurara que fuera a su casa, a la casa de Abraham, a la familia de Abraham, para buscarle una esposa a su hijo Isaac. Abraham hizo jurar al criado de que no buscara a una mujer, o que no escogiera una mujer de las hijas de los cananeos, sino que fuera a su casa, a su familia, a buscar. Y dice la palabra que el criado se fue. Y cuando él llegó allá al lugar, dice la Biblia que lo primero que hizo el criado, dice que se postró de rodillas y oró a Dios. Y le dijo: Señor, yo te voy a poner una señal. La mujer que tú creas que es la conveniente, a mi señor Isaac, sea cumpliendo estas señales. A la joven que yo le pida agua para que me dé y tomar, que no solamente me dé a mí, sino que también ella misma se ofrezca para darle de beber a mis 10 camellos. Ahora, uno mirando esto, uno dice: pero qué señal tan fácil. No, no era una señal fácil. Primero porque darle de beber a él no era nada, pero darle de beber a 10 camellos era un camello, porque los camellos son animales que consumen mucha agua. Y ella, como doncella, ella como una mujer joven, era un trabajo bastante arduo ir al pozo, sacar agua y darle de beber a todos y cada uno de los camellos. Pero esa fue la señal. Ahora, cuando yo miro esto, cuando yo leo esta historia, yo puedo decir que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, estamos llamados a pedir la dirección de Dios, a buscar el consejo de Dios, a buscar la dirección de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, si la Biblia nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 5, dice ahí la palabra: encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Lo que la Biblia está diciendo es que todo lo que nosotros como hijos de Dios, hermano, hagamos, tenemos que hacerlo bajo la dirección de Dios. O sea, antes de uno hacer algo, uno tiene que consultarle a Dios, uno tiene que pedir la dirección del Señor. Ahora, la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son. Si la Biblia nos enseña que nosotros debemos aprender a consultar a Dios en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, cuanto más cuando se trata de escoger a esa persona, hombre o mujer, para, hermano, formar una familia. Cuánto más. Entonces, lo primero que yo quiero decir aquí es que nosotros, antes de escoger, antes de elegir persona para que sea ese esposo o esa esposa, antes de uno tomar la decisión tan trascendental de escoger a esa pareja, uno tiene que pedir la dirección, buscar la dirección de Dios. O sea, estar seguro de que Dios está en el asunto. O sea, eso fue lo que hizo este hombre anciano, siervo de Abraham,
O sea, él quería estar seguro que la mujer que él le llevara a Isaac fuese la indicada. Y la única manera de él saber de que era la indicada para su señor Isaac era poniéndole una señal a Dios, era colocando una delante de Dios. Dios, en otras palabras, el siervo se la pidió a Dios para su señor Isaac. Ahora, cuando el siervo de Abraham vio cómo él quedó satisfecho, completamente convencido que Rebeca era la mujer indicada. Entonces, con base a esto, yo quiero decir de que todo joven, toda jovencita, antes de tomar la decisión de escoger a una persona para ser su pareja, para casarse con él o con ella, debe primero cerciorarse que es la voluntad de Dios, que Dios está de acuerdo con esa persona, que es la persona que Dios tiene para ti. Ahora, en un caso personal, yo me convertí muy adolescente en la iglesia y yo siempre escuchaba a esa persona que en mi casa que me decía, órele a Dios por su esposa. Mi tía siempre me decía, órele a Dios por su esposa. Y yo era un adolescente, tenía unos 13, 14 años. Y yo en ese momento yo estaba pensando en todo menos en casarme. Sin embargo, ella sí me decía, mijo, órele a Dios por su esposa. Su esposa está en cualquier parte de la geografía del mundo. Pero órale a Dios para que Dios te mande tu esposa, para que Dios te dé tu esposa. Y yo le hice caso a ella. Y yo comencé a orarle a Dios, Señor, dame mi esposa, dame mi esposa, dame mi esposa, dame mi esposa. Y pues bueno, uno le pide a Dios. Y en ese momento vienen muchas candidatas, se presentan muchas candidatas. O uno en nuestra humanidad, uno comienza a mirar. ¿Será esta? ¿Será aquella? ¿Será esta? ¿Será aquella? Pero cuando uno se alinea en la dirección de Dios, Dios le muestra a uno quién es la indicada. Amén. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedirle la dirección a Dios, buscar la dirección a Dios, preguntarle a Dios. Yo soy de los que creo que Dios habla. Yo soy de los que creo que Dios todavía... gloria al Señor, nos habla, que Dios nos dirige, que Dios nos muestra. Ahora la Biblia dice que Dios le dio a Isaac, su esposa. La palabra del Señor también me enseña en Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, lo colocó en lo mejor. Y Dios fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré para él ayuda idónea. Y fue Dios el que le trajo a Eva. Fue Dios el que se la trajo. Entonces, eso lo que quiere decir es que realmente para cada hombre hay una mujer y para cada mujer hay un hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que aprender a consultar a Dios, a pedirle a Dios esa dirección. Ahora, el problema de muchos es que actúan sin pedirle la dirección del Señor. Y ahí está el gran error de por qué hay tanto fracaso en este tema, porque a veces nosotros somos los que queremos, con nuestra humanidad, con nuestra fuerza, nosotros somos los que queremos tomar decisiones sin preguntarle a Dios, y pues Dios respeta, porque Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. Y hay algo que se conoce dentro de la voluntad de Dios, lo que es la voluntad absoluta de Dios, y está la voluntad permisiva de Dios. Entonces hay gente que dice, no, pero si esta no es la voluntad de Dios, que Dios no permita que me case. No, no, no. Dios no es que no va a permitir que te case. Dios va a respetar tu elección. Dios va a respetar, porque para eso Dios nos dio un libre albedrío. Tenemos que aprender a consultar y a preguntarle a Dios. Dios habla de muchas maneras, de muchas formas. En el caso del siervo de Abraham, él le puso una señal a Dios y Dios se la cumplió. En el caso de nosotros pues tenemos muchas formas, muchas herramientas para preguntarle a Dios, Señor, esta es la persona que tú crees que es la indicada para mí. Tenemos que preguntarle a Dios. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo, pues, claro, o sea, tenemos que buscar la dirección de Dios.
Pero hay algunos parámetros, hay algunos puntos que no podemos obviar. Y es que Dios respeta mucho nuestra voluntad, nuestro deseo. O sea que la voluntad de Dios debe ir alineado también a nuestro gusto. O sea, porque Dios no te va a mandar a una mujer, siendo yo hombre o los muchachos, los hombres que me están escuchando, Dios no te va a mandar a una mujer que a ti no te guste. ¿Ya? O sea, debe estar alineado. O sea, porque lo de Dios todo es perfecto. Lo de Dios todo encaja. ¿Ya? Dios no, tú no le vas a pedir, Señor, dame una esposa, y de repente Dios te va a mandar a una mujer o a un hombre que, bendito sea, no cubre tus expectativas como ser humano, no. Porque Dios conoce también cuáles son nuestros gustos. Dios conoce cuál es nuestros de pronto, ese prototipo de hombre, de mujer, y Dios lo respeta. Amén. Entonces, tenemos que tener también claro eso. Ya, ahora, el gran problema es que nosotros, en el afán y en el desespero, a veces hay jovencitas, esto pasa más en la mujer que en el hombre, que hay mujeres que cuando ya tienen 30 años ya creen, entonces comienzan a desesperarse, y ese desespero es peligroso porque se montan en cualquier carretilla y después viene el problema, pero no debe ser así. Amén. O sea, nosotros tenemos que entender de que en Dios hay un tiempo y tenemos que aprender a esperar en el Señor, en el tiempo propicio de Dios. Que Dios no te va a dejar, Dios no me va a dejar sin ese cónyuge, sin esa pareja. Dios la tiene, pero tenemos que pedirle a Dios y tenemos que esperar. Y también tenemos que aprender a tener los sentidos bien agudizados para hacer. Amén. Entonces, hay una serie de cosas que yo quiero hablar hoy. Este es un tema bastante, profundo y bastante delicado. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay un tiempo. Hay un tiempo para uno pedirle a Dios o para uno pensar en formar una familia. Hay un tiempo establecido para uno poder pensar en escoger o en pedirle a Dios que Dios ya sea revelando cuál es esa persona que Dios tiene para nosotros. Hay un tiempo. Ahora, una persona para pensar en escoger a una pareja o pedirle a Dios que Dios le envíe esa persona, pues esa persona primero tiene que ser madura. Tiene que ser una persona madura. Tiene que ser una persona estructurada y formada emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente y también económicamente. Porque cuando uno está pensando en escoger a ese para que sea una pareja y orarle a Dios para que ya Dios le dé a uno esa pareja, pues uno debe tener una estructura. Por eso es que no es bueno que los adolescentes que de pronto todavía no están maduros en su parte emocional ni sentimental, comiencen a tener relaciones o a buscar relaciones porque no tienen la estructura, no tienen la madurez espiritual para poder manejar eso. Y por eso vemos tantos fracasos hoy. Entonces, lo primero que debe haber es madurez para uno poder identificar si realmente esa es la persona idónea o esa no es la persona idónea. Cuando no hay una madurez, pues hay un problema. O sea, lo primero que debe haber para uno escoger bien su pareja bajo la dirección de Dios, porque Dios a uno le dio la capacidad de escogerla, pero uno tiene que escogerla bajo la dirección del Señor. Amén. Ahora, ¿cómo yo sé que esa es la persona que Dios a mí me ha reservado o esa es la persona que Dios quiere que yo escoja? Pues número uno, hay unas ciertas directrices. Hay unas ciertas características que uno debe tener en cuenta. La primera característica es que esa persona debe hablar nuestro mismo idioma. Debe tener nuestro mismo espíritu. O sea, eso quiere decir de que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Entonces, yo soy el que voy a escoger mi pareja, pero yo tengo que escogerla sabiendo de que esa es la persona que Dios tiene para mí. Pero deben haber ciertas características para estar seguro que esa es la persona que Dios tiene para mí. Primero, Dios no le va a dar a una mujer cristiana a un cananeo o a un filisteo. No, no es la voluntad de Dios. Si tú eres una hija de Dios
Yo, si tú eres una joven de Dios, si tú eres una niña cristiana y le estás orando a Dios por tu esposo y de pronto se te presenta uno que no es cristiano, de pronto puede ser un Brad Pitt, un muchacho hermoso, bendito sea el Señor, simpático, pero si no es cristiano, pues ahí hay una directriz, ahí hay una característica que no llena el requisito. Quiere decir que por ahí no es, ese no es el hombre que Dios tiene para ti, o viceversa. El hermano cristiano, el joven cristiano que le está orando a Dios y de repente se le presenta una Dalila, una filistea. Entonces puede ser muy bonita, puede tener el cuerpo como una guitarra, puede tener el cabello como sea, pero esa no es. Ahora, el gran error de muchos jóvenes es, no, yo me lo gano para Cristo, es que yo me lo voy a ganar, voy a predicarle para que se convierta, para traerlo para acá. No, 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 no. La Biblia es sabia y la Biblia, Dios nunca se equivoca. Y la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, por ahí no es. O sea, para yo saber que esa persona que yo voy a escoger está bajo la dirección o bajo la perfecta voluntad de Dios, yo tengo que mirar ciertas características. La primera característica, tiene que hablar mi mismo idioma. O sea, debe ser cristiano, debe ser cristiana. Otra señal de que Dios está en el asunto es que cuando se da una relación, es que el noviazgo no es más que una etapa de conocimiento, que la gente se está volando las etapas. La gente no tiene claro qué es realmente el noviazgo. El noviazgo no es para estar el joven o la joven besuqueándose o está en lugar. No, 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 no. El noviazgo es una etapa donde se coloca el fundamento de establecer un matrimonio y una familia. Entonces, en el noviazgo, ¿qué es lo que hay que hacer? Tiene que haber un crecimiento espiritual. O sea, una señal. O sea, si una pareja de noviazgo, un muchacho y una muchacha se gustan, hay una atracción que es normal, y ellos comienzan a orar a Dios, pero ellos se dan cuenta que desde que comenzó esa química, como se dice coloquialmente, y hay esa atracción, pero su vida espiritual comienza a decrecer y no avanza, no crecen, por ahí no está Dios. Porque cuando algo es de Dios, pues tiene que haber una edificación y un crecimiento espiritual. Entonces debemos entender eso. Amén. Lo otro que tenemos que entender es que, pues en el noviazgo, pues deben conocerse, deben aprender a conocer y a ver. Dice novio, o sea, novio. El gran problema de muchos es que cuando tienen que ver, no ven. Cuando tienen que ver, no ven. Y cuando ya no tienen que ver es cuando abren los ojos. ¿No? En el noviazgo, pues ahí es que se tiene que ver, ¿cierto que sí? Ahí en el noviazgo se tiene que ver lo bueno, lo malo y lo feo. O sea, casi siempre a todos nos pasa, yo pasé por ahí, cuando uno está en campaña, cuando uno está de conquista, uno siempre trata de mostrar la mejor faceta de uno. Uno trata de mostrar la mejor faceta, que uno es una que uno tiene el mejor carácter, que uno es paciente, que todo eso lo mejor. Ya usted va a visitar a la novia y la novia tú siempre la vas a encontrar bien peinadita, la vas a encontrar perfumadita, la vas a encontrar bien arregladita, pero esa no es la realidad. Ya, cuidado, le va a pasar como aquel hermano que se casó con su novia, se casaron y en la noche de la luna de miel, el hombre se levanta en el hotel y se va al baño, y cuando él se levanta de la cama y va al baño, la esposa se levantó y se sentó así en la cama, pero ella estaba espelucada. Ella estaba espelucada y tenía los cabellos así, hermano, y había la oscuridad. Y cuando ese hombre viene del baño y entra a la habitación y ve la de la oscuridad, así con el pelo así, él cuando vio eso dijo: hay poder en la sangre de Cristo, te reprendo, bruja. Imagínese, hermano. Y ese hombre, y ella le dice: ay papi, me dijiste bruja. Porque es que él nunca la había visto así con los cabellos, sino que siempre la había visto bien peinadita, con el moñito, con el blower, cepilladito. Pero es que a veces se comete un error, y el error que a veces se comete es que
en el noviazgo no se dice la verdad. Entonces, en el noviazgo se debe decir la verdad. Amén. ¿Ya? A veces hay muchachos que comienzan a mostrar una vida que no es, una faceta que no es, y eso es peligroso, ¿ya? Porque es que uno tiene que mostrarse tal cual como es. Hay jóvenes que comienzan a impresionar o a vislumbrar a la joven. Entonces van en un carro. Entonces la muchacha piensa, ay, tiene carro. No, ese carro no es de él. Ese carro es del papá y de la mamá. ¿Cierto que sí? Y vive en tal parte, sí, pero esa casa no es de él. Esa casa es del papá y de la mamá. ¿Cierto que sí? Entonces, a veces dentro del noviazgo no se dice la verdad. Y uno tiene que aprender a decir la verdad, a poner todas las cartas en la mesa y uno decir todo. ¿Para qué? Para que no haya malos entendidos. Por eso hay personas que después que se casan y comienza a salir, porque el matrimonio revela la verdadera verdad de cada quien. Porque en el noviazgo se pueden ocultar muchas cosas, pero en el matrimonio no se ocultan las cosas, sale la verdad. Entonces cuando viene la mujer o viene el muchacho y dice, es que tú me engañaste, es que tú no me mostraste esto, es que tú no me dijiste esto. No, lo que pasa es que a veces en el noviazgo no se dicen las cosas como deben ser. Y a veces no se dicen por temor. ¿Temor a qué? A que de pronto me vaya a dejar, que de pronto no se case conmigo, se rompa la relación. Pero no, yo pienso que es en el noviazgo donde hay que decir las cosas como son y hablar la verdad. O sea, mostrarse tal cual como uno es para que no haya problemas después. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la base de un verdadero o de un matrimonio, de una familia sólida y estable y que dure hasta la posteridad, es un buen noviazgo. El noviazgo es el cimiento, ¿ya? Entonces uno tiene que aprender a hacerlo bien, ¿ya? Entonces hay características. Ahora, el gran problema de muchos es que se dejan vislumbrar por lo que no se tienen que dejar vislumbrar. Amén. Entonces, una de las cosas que muchos se dejan vislumbrar es, por lo menos, hay jovencitas en la iglesia, porque estamos hablando de la iglesia del Señor. Hay jovencitas u jovencitos que se dejan vislumbrar por la parte del talento, del don o del ministerio. ¿Ya? Entonces, se enamoran es del talento, se enamoran del don o se enamoran del ministerio. Pero no es así. Uno no se casa con el don, uno no se casa con el talento, uno no se casa con el ministerio, uno se casa con un hombre o con una mujer. ¿Por qué? Porque el ministerio en la casa no vale. En la casa está el hombre, que es el esposo, la mujer, que es la esposa, y los hijos. El ministro no está todo el tiempo en el altar. Amén. La salmista no está todo el tiempo en el altar cantando, ¿no? Entonces, a veces se enamoran del talento, pero no miran la persona. Y eso es un grave problema. Porque cuántas personas no se han casado por el ministerio o no se han casado por el talento, por el don, y después vienen los problemas. Yo escuchaba un testimonio que decía un pastor hace muchos años tocando este tema, que él decía que una joven de la iglesia se enamoró de un hermano, un hermanito moreno, bendito sea el Señor, que cantaba lindo. Y esa hermanita se enamoró de esa voz. Y esa hermana veía a ese hermano en el altar bien vestido, cantando con esa voz melodiosa. Y ella se enamoró y la conquistó la voz de ese varón. Se casaron. En la primera noche de bodas, cuando ella va ya, bendito sea el Señor, entra la novia al tálamo y entra a la habitación. Y cuando lo ve es cuando ella realmente se le abren los ojos. Y se da cuenta de que no es el tipo de hombre, no es el prototipo de hombre que a ella le gustaba, sino que ella estaba enamorada era de la voz, más no del hombre. Y cuando ella lo vio, lo único que le decía es, canta, morenito, canta. ¿Por qué? Porque es que ella estaba enamorada era del don, más no de la persona. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay personas que se enamoran del ministerio, se enamoran del don, del talento, y eso es un grave error. Uno tiene que enfocarse y conocer a la persona. Ahora, hay otros que se van al otro extremo, que hay otros que se van a simplemente los enamora su físico. Hay hombres, hay muchachos que miran el físico y se dejan vislumbrar del físico.
porque la jovencita es bonita, porque la jovencita es wow. Entonces, no, uno tiene que mirar, como hablábamos el sábado pasado, en el culto de los jóvenes, en Juventud Vida, decíamos que uno tiene que mirar más allá de la pantalla, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que el físico, bueno, es una bendición, pero no todo en un matrimonio es el físico, ¿ya? Entonces, debe haber un equilibrio, ¿ya? Entonces, dentro del noviazgo, el noviazgo es la etapa y es el momento donde deben orar a Dios juntos, donde deben mirar cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es imposible, es imposible. Por eso dentro del noviazgo es donde uno tiene que sentarse y calcular los gastos, como dijo Jesús. Antes de edificar una torre, primero siéntate y calcula los gastos. No sea que colocando el cimiento te quedes sin nada y vengas después a hacer para burla y escarnio. O sea, en el noviazgo es donde se deben sentar y se deben proyectar, porque es que no solamente, no solamente yugo desigual es cristiano y no cristiano. También yugo desigual es que aunque los dos sean cristianos, el uno tiene una visión y el otro tiene otra visión. Porque se ha dado el caso que hay jóvenes que tienen la visión de servir a Dios y está la jovencita con una visión de irse a la parte secular. Entonces son dos visiones contrarias y ahí va a haber un problema. O viceversa. Hay jovencitas que quieren servir a Dios, que tienen un ministerio, que tienen un llamado y el hombre de pronto no quiere caminar en eso, sino que quiere ir a la otra parte. La visión de él es empresarial, la visión es... Entonces yo quiero decir que no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, en el noviazgo uno tiene que poner todo sobre la mesa. Y uno tiene que decir, ven acá, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de aquello? Yo recuerdo cuando yo me iba a casar, pues yo no trabajaba en una empresa. Yo no trabajaba en una empresa. Yo había recibido un llamado de Dios. Yo estaba trabajando a tiempo completo en la obra del Señor, en la iglesia. Y yo vivía por fe de lo que Dios a mí me proveía. Pero yo sentí de parte del Señor que ya era el tiempo para casarnos. Y yo recuerdo que yo invité a mi esposa hoy, que en ese momento era mi prometida. Yo la llevé a un restaurante chino, ahí en el centro de Cartagena. Y yo le dije, ven acá, yo necesito hablar contigo. ¿Tú te quieres casar? Sí, bueno, ven acá. O sea, yo te voy a poner las cartas sobre la mesa. O sea, yo soy un ministro de Dios, yo soy un pastor. Dios a mí me ha llamado a pastorear, pero yo no pastoreo una mega iglesia, yo pastoreo una iglesia que apenas está comenzando, una iglesia que apenas está iniciando. ¿Ya? Yo no te puedo prometer que en junio voy a ir a buscar mis primas, o en diciembre voy a buscar primas, o que el 30 o el 15 voy a ir al cajero a buscar la quincena o el sueldo. No, yo voy a vivir por fe. Y se lo dije, yo voy a vivir por fe. Yo no sé si tú te atreves a unirte a mi fe y a ambos caminar y ambos servirle a Dios en esta fe. Ella me sorprendió, ella me dijo, no, vamos para adelante. Si yo también, vamos a servirle a Dios y vamos a creerle a Dios y vamos a echar para adelante. Y le digo, bueno, listo, pues vamos para adelante. Y con la ayuda del Señor hemos echado hacia adelante y aquí estamos. ¿Pero por qué? Porque yo le puse las cosas, o sea, yo no podía tener una visión de ministerio y de repente ella tener una visión de otra cosa, ¿no? Porque ahí hay un problema. Entonces, uno tiene que pedirle a Dios esa pareja, ese esposo, esa esposa. Pero Dios siempre va a esperar que tú la elijas. Pero que esa persona que tú elijas, que tú le pidas a Dios, que tú elijas, tiene que llenar una serie de requisitos. Tiene que recibir una serie o llenar una serie de características para que tú sepas que es Dios el que está en el asunto. Tenemos que tener en cuenta alguna cosa, el tiempo. Porque hay algunos que dicen, no, que no es bueno tener un noviazgo muy largo. Hay otros que dicen, no, es bueno tener un noviazgo muy corto. No, el noviazgo tiene que durar lo que tenga que durar. Para muchos de pronto es menos, para otros es más, pero el noviazgo tiene que durar lo que tiene que durar, porque es que en el noviazgo es cuando tienen que ver, tienen que conocerse. Yo siempre le digo a los jóvenes,
que vayan y que echen una visitadita y que le digan, yo me iba a poner mi esposa cuando éramos novios, yo le decía, ven, dame un café para ver, porque a mí me gusta el café. Yo le llamo un café para ver si ahora que te cases conmigo me va a gustar tu café. ¿Ya? Y uno tiene que ponerse, entonces uno tiene que preguntar, uno tiene que ir, uno tiene que conocer. ¿Para qué? Para que después no haya problema. Entonces, hay algunos que se casan porque, como la Biblia dice, para estar quemándose mejor es casarse. Entonces algunos se casan es para suplir o para llenar esa necesidad sexual. Pero yo pienso que no es un buen consejo que una pareja se case por eso. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene hambre, uno cualquier huevito con arroz, a uno le parece un manjar. El problema es cuando ya uno se llena. Cuando ya usted tiene hambre, usted se come un cerro de arroz con 2 huevos y usted queda lleno. Después que esté lleno, te presentan un plato de camarones, ya, un arroz de camarones, tú dices, o de langostino, tú dices, uy, ya no quiero, te patea. ¿Por qué? Porque ya te saciaste. Entonces, hay parejas o hay jóvenes que se casan es simplemente por suplir una necesidad sexual, y después que ya se satisfacen, entonces dicen, ay, ¿yo qué hice? Si yo no estaba preparado para casarme, si es que eso no eran mis planes. Entonces vienen los problemas. Entonces, claro que nosotros tenemos que pedirle a Dios por ese esposo, por esa esposa. Tenemos que pedirle a Dios que sea Dios dirigiéndonos, que sea Dios dándonos la sabiduría, que sea Dios dándonos esa capacidad para elegir bien, para escoger bien. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que, cuando hagamos esto, lo hagamos con toda la sensatez posible. Hay decisiones que no se pueden tomar por emoción, ni por impulso, ni por salir del paso, ni por presión. No, hay decisiones que hay que tomarlas con la cabeza fría y hay que tomarse el tiempo que haya que tomarse para no equivocarse. Recuerdo tanto aquella joven que ya se iba a casar, estaba comprometida con el muchacho, ya habían comprado todo. Ya habían comprado juego de cuarto, juego de comedor, juego de sala, todo, hasta el apartamento ya lo tenían, estaban bien organizados. Pero ella había algo dentro de ella, como que la inquietaba. Yo siempre he dicho, conforme a la Biblia, que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro paz tenemos para con Dios. Pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Cuando algo es de Dios, hay paz. Hay paz. Lo de Dios no trae aflicción, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguno con ello, dice la Biblia. Y la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, dice la Biblia. Amén. Entonces, ella tenía cierto. Y ella comenzó a orarle a Dios, Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me digas. Y esta joven comenzó a orar a Dios y Dios le mostró. Bueno, ella le dijo, Señor, muéstrame, Señor, dime. Esa misma tarde, cuando ya se iban a casar, ella se dio cuenta que le faltaba algo y salió corriendo en la mañana y se fue a un almacén de cadena a comprar lo que le hacía falta. Y cuando ella va a ese lugar, se encuentra al prometido, al que se iba a casar con ella en la noche, con otra persona. Fíjese, eso era la inquietud. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella deshizo todo y no se casó. Por eso es importante, hasta el último momento, uno tiene que pedirle a Dios. Hasta el último momento. Ahora, yo quiero terminar con esto. El gran error que están cometiendo los jóvenes, y quiero decirle a los jovencitos, a las jovencitas, antes de involucrarse emocional y sentimentalmente, deben aprender a buscar la dirección de Dios. Porque una vez que están involucrados los sentimientos,
Cuando una persona ya sentimentalmente está comprometida, cuando ya ese jovencito, esa jovencita ya sentimentalmente están involucrados, están emocionalmente ya relacionados, por mucho que Dios le hable, a veces los sentimientos pueden más que la voz de Dios. Y hay jóvenes y hay jovencitas que Dios les ha venido hablando y que Dios les ha venido diciendo que por ahí no es, que eso no es, que esa no es, que ese no es. Pero como ya emocionalmente están enamorados, que ya están deslumbrados, que ya están ilusionados, entonces la voz de Dios les entra por un oído y les sale por el otro y hacen caso omiso a lo que Dios les está diciendo. Por eso, antes de involucrarse emocional o sentimentalmente, tienen que decirle: Dios mío, muéstrame, dirígeme. ¿Esta es la persona que tú tienes para mí o no es la persona que tú tienes para mí? Joven, un consejo, hijo, te doy de parte del Señor. El matrimonio es la mayor bendición que una persona puede tener en esta tierra. Pero cuando se escoge o cuando se elige en la perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice: el que haya esposa, en Proverbios 18, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué lindo es uno hacerlo en la voluntad de Dios, no saltándose las etapas, sino que tenemos que aprender a orarle a Dios. Póngale señales a Dios. Ya, no te des prisa, no te desesperes, no te afanes. Cálmate, órale a Dios. Y dentro del noviazgo nada está dicho. Es una etapa de conocimiento, conócete bien. Si tú ves que el asunto no es por ahí, pues sacuda sus pies y eche para adelante. No ha pasado nada, que en su tiempo Dios te va a dar la persona indicada. Amén. Dios bendiga a todos nuestros amados hermanos de Promesa de Dios que están conectados.